Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. 15 veces ya, parece mentira. Aún así, hoy no traigo buenas noticias. Yo no es por amargarles las fechas navideñas a nadie, pero creo que estamos en una situación muy compleja, tanto en España, a nivel particular, como en Europa. Y los 4 elementos fundamentales que definen esta situación tan compleja son, primero, el enorme colapso demográfico al que nos enfrentamos. España tiene en estos momentos una tasa de fecundidad de aproximadamente 1,2 niños por mujer. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, la tasa de reemplazo de una población como la española sería 2,1 hijos por mujer. Otra manera de pensarlo es que básicamente España, en cada generación, en ausencia de inmigrantes, va a perder el 40% de su población. En una clase de instituto que tuviese 100 personas en la generación 1, tendría 60 personas en la generación 2 y tendría unas 40 personas en la generación 3. No hay sociedad que pueda manejar pasar de 100 a 40 en un periodo tan corto de tiempo. Y esto además tiene unos efectos absolutamente brutales sobre las cuentas públicas. En 2010 y 2023 nos gastamos aproximadamente lo mismo en términos de gasto público en España, como el 45%, redondeando. La diferencia entre 2010 y 2023 es que en 2023 nos tenemos que gastar 4,5% más de PIB dado el envejecimiento. 3% por pensiones y 1,5% en sanidad y otros gastos asociados a las personas mayores. Es decir, que para todo lo demás nos queda 4,5% menos en las cuentas públicas. Y esto va a ir a peor. Los grados de libertad que vamos a tener en las cuentas públicas en los próximos 20, 30 años van a ser muy limitados y van a determinar de manera fundamental lo que se puede y no se puede hacer. Vivimos en una época de estancamiento económico. Este gráfico nos enseña la evolución del PIB per cápita en comparación con el de Estados Unidos. La línea verde es la eurozona y, como ven, ha ido cayendo claramente. Hay una clara tendencia negativa. Cualquiera que haya invertido en la bolsa americana o en un fondo diversificado de bolsas europeas desde 2005 hasta hoy sabe perfectamente la enorme diferencia de retornos que ha habido entre ambos tipos de mercados de valores. En azul tenemos la evolución de la renta per cápita española, de nuevo como proporción de la renta per cápita de Estados Unidos, y de nuevo vemos que vamos perdiendo terreno. Esto no quiere decir que no crezcamos, crecemos un poquito, pero mucho menos de lo que deberíamos de crecer, dado lo que está creciendo Estados Unidos. Como Estados Unidos es el país más rico, los países más pobres, como España, no solo deberían de poder crecer a la misma velocidad, sino un poquito más deprisa, lo que los economistas llamamos convergencia, porque tenemos espacio para alcanzar. Y no somos capaces de hacerlo. Nos vamos quedando atrás. Incluso los números del 2024, que España va a cerrar creciendo como al 3,1%, no son tan buenos como parecen cuando pensamos en ellos en términos per cápita, no en términos absolutos, como consecuencia de los fuertes flujos demográficos. Vivimos en una situación de caos político. En Berlín han tenido que convocar elecciones anticipadas. En Francia hemos visto que ha habido una moción de censura. En España tenemos la situación que describí en este mismo foro en noviembre de 2024. No sabemos muy bien qué hacer en Europa. Y la razón por la que no sabemos muy bien qué hacer en Europa es porque no sabemos cómo afrontar el colapso demográfico que pasa en todos los países europeos y el estancamiento económico. Comparación en Estados Unidos, para bien o para mal, en noviembre han decidido qué hay que hacer. A uno le podrá gustar más,
a otro le podrá gustar menos, pero por primera vez en mucho tiempo el Partido Republicano va a dominar la presidencia, el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Suprema. Y van a tener una enorme capacidad de actuación que no tiene ningún país en Europa. Tenemos, además, una posición estratégica o geoestratégica muy endeble. Por muchísimo tiempo no hemos invertido en defensa, porque hay que ser muy bueno y ¿para qué gastarse en defensa? Que es mucho mejor amar la paz y besar a los unicornios que pasan por la calle. Y ahora nos encontramos en una situación en la que, sinceramente, somos incapaces de defender nuestros intereses vitales. Y Estados Unidos ha decidido que sus prioridades ahora son otras. Esta situación es la combinación de muchas cosas. Algunas son fuerzas exógenas. La caída de la fecundidad es global y he escrito mucho al respecto últimamente. Tiene que ver con cosas como el cambio tecnológico, el cambio en la educación, el cambio en el papel de la mujer en la sociedad. Y Europa no podía ser ajena a estos cambios. Pero también es debido a políticas erróneas. Y cuando uno piensa en políticas erróneas, lo primero que uno piensa es Angela Merkel, que ha sido el líder político europeo más nefasto que hemos tenido desde 1945. Merkel acaba de publicar sus memorias, ahí las tienen, Libertad, y demuestra, es un libro que encarecidamente les recomiendo que no compren, porque lo único que demuestra es una ceguera absolutamente inaudita ante la cadena absoluta de errores estratégicos que ha generado tanto en Alemania como en Europa, al ser Alemania el principal líder de Europa. Gracias a Dios nos hemos librado de Angela Merkel, pero todavía tenemos a Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, y si alguien me preguntase cuál sería su deseo número 1 para Europa, es que Úrsula se fuera a su casa y tuviésemos una nueva Comisión Europea. Porque las políticas de la Comisión Europea en los últimos 15 años han sido nefastas. Esta situación creo que está empezando a ser reconocida por muchos. En septiembre salió el famoso informe Draghi, en el que se decía bien claro, señores, tenemos un problema muy serio. Pero creo que este problema en España se agrava por 2 motivos. Creo que hay una buena parte de nuestras élites político-económicas que no entienden la situación tan grave en la que estamos. El año pasado vine aquí, en noviembre, di una conferencia y di una entrevista al mundo. Y una de las cosas que dije fue, las cosas no funcionan en España, se nota muchísimo. Cuando salió publicada la entrevista, hubo una reacción muy negativa de mucha gente, diciendo, eres un exagerado, ¿cómo vas a decir que las cosas no funcionan? Varios periodistas muy prominentes en famosas cabeceras nacionales se metieron conmigo en internet por ello. Dana, ¿creen ustedes que funcionó España con Dana? Me da mucha rabia, pero tenía razón, ellos no. Y, además, sufrimos el enorme problema de lo que he comentado en algún artículo, la mentalidad de suma cero. En España nos pensamos que todo es el reparto. Lo que yo gano es lo que tú pierdes. Y lo que tú ganas es lo que yo pierdo. Nos pasamos el día entero discutiendo en cómo repartir la tarta, pero no en cómo hacer crecer la tarta. Y el estancamiento económico al que nos enfrentamos, lo único que hace es reforzar este problema fundamental de mentalidad de suma cero que sufrimos. De hecho, como argumentaba en mi artículo, uno de los problemas que estamos teniendo en España ahora es que, dado que Madrid es la única comunidad autónoma de España donde esta mentalidad de suma cero está reduciéndose y la gente está empezando a entender que la tarta puede crecer, el diálogo entre Madrid y el resto de España cada vez es más difícil. Bueno, pues si ustedes creen que la situación es mala después de lo que les he contado, la realidad es que la situación va a empeorar.
Y el problema o el motivo fundamental es la enorme revolución que va a suponer la inteligencia artificial. Esto es la revolución más importante que vamos a ver en nuestras vidas. Ayer vine de Estocolmo, estuve toda la semana en la Semana Nobel y aquellos de ustedes que han seguido los premios Nobel saben que tanto el Premio Nobel de Física como el Premio Nobel de Química se dieron a los avances en aprendizaje profundo. Hinton y Hopfield en física, que fueron los creadores de las redes neuronales profundas, y Baker y sus colaboradores, que han sido los que han desarrollado AlphaFold 2 y la capacidad que tenemos ahora de analizar los aproximadamente 200 millones de proteínas existentes. Baker, el martes por la noche, en el discurso que dio al final del banquete de los premios, básicamente lo que nos contaba es que el mundo va a cambiar de manera radical ahora que sabemos cómo funcionan las proteínas. Que no nos imaginamos cómo de diferente va a ser la medicina en 10, 20, 30 años. El contenido de estas diapositivas se han realizado en buena medida con ChatGPT. Este gráfico. ¿Cómo lo he hecho? Simplemente sabía las series que quería encontrar, me fui a ChatGPT y le dije, ChatGPT, encuéntrame estas dos series. Hombre, todavía necesita la inteligencia humana de saber qué series buscar, y escríbeme un código en MATLAB que me haga este gráfico. Me lo escribió, lo corté, lo pegué en MATLAB, generé el PDF y ahí está. Y muchas más cosas. No hay producto que yo utilice más hoy en día, bueno, quizás mi iPhone, que ChatGPT. Y de la misma manera que ChatGPT ha cambiado radicalmente la manera en la que yo trabajo los últimos 24 meses, la inteligencia artificial en general va a cambiar todos los procesos productivos que uno pueda imaginarse. ¿Vale? ¿Cuál es el tema fundamental aquí? Que hay una complementariedad fundamental entre tu marco de negocios, tu capacidad regulatoria y esta revolución. Si uno está en 2010 y tiene el marco regulatorio de España, el marco de negocios de España, hombre, pues no está bien, pero vas tirando. Vas tirando porque el mundo no está cambiando. Pero en 2024 el mundo está cambiando radicalmente y tú estás anclado a un marco de negocios absolutamente disfuncional. Y esto es particularmente importante en una situación como la que nos encontramos ahora, en la cual las administraciones públicas son cada vez más disfuncionales y no pueden hacer lo que tienen que hacer para permitir esta llegada de la inteligencia artificial. Por tanto, nos encontramos con un riesgo clarísimo de que España y la Unión Europea más en general fracasen en el gran reto del siglo XXI, que es la revolución de la inteligencia artificial. Yo, no es por aguarle las fiestas, pero creo que lo más probable, con el 67%, es que ya sea demasiado tarde, que ya no le podemos hacer nada. Estamos fastidiados y nos vamos a convertir en un parque de atracciones para turistas americanos y chinos, que van a poder emplear la inteligencia artificial para generar valor y como van a tener mucho dinero, van a venir a Europa a gastárselo. ¿Y qué quieren que le diga? Se nota. Estaba en Suecia el lunes, fuimos a cenar y es que la verdad es que está baratísimo Suecia. En comparación con el dólar, la corona sueca, me pedí una copa que yo pensé que me iban a cobrar un ojo de la cara y salía más barata que pedirse una copa en Filadelfia. Y Madrid está muy barato. ¿Por qué? Simplemente estancamiento económico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podemos convertirnos en una especie de Venecia gigantesca, que yo creo que es lo que va a pasar. Básicamente toda España, excepto Madrid, va a ser Venecia, un parque de atracciones, e ir tirando. Queda un 33% de probabilidad de poder remediar las cosas. Aunque, para serles sinceros, con la actual estructura política que tenemos tanto en Madrid como en Bruselas, y esto es interesante
porque en otras conferencias no he enfatizado demasiado los problemas de Bruselas. Hablé de ellos un poco en el 2016 o 2017, pero en los últimos años realmente he cambiado mucho de opinión y he empezado a darme cuenta de que muchos de nuestros problemas vienen de Bruselas. Es muy difícil ser optimista. Es muy difícil ser optimista en un país que va a malgastar el 2025 hablando del cupo catalán, en vez de estar hablando de lo que tenemos que hablar, que es la revolución de la inteligencia artificial. Solo por poner números, para que vean que estas cosas son concretas. Se puede contar los modelos de inteligencia artificial que existen en el mundo, que para entrenarlos, básicamente lo que ocurre con estos modelos es que se tienen que entrenar, no se preocupen exactamente de qué esto significa, y estos entrenamientos son muy intensivos en una cosa que se llama operaciones de coma flotante en el ordenador. Y hay una barrera relativamente arbitraria, pero sensata, de que un gran modelo de inteligencia artificial en 2024 necesita al menos 10 a la potencia de 23 operaciones de coma flotante. ¿Cuántos modelos de estos hay en el mundo? 112 en Estados Unidos. Claramente Estados Unidos es el líder de esta tecnología. Les comentaba antes ChatGPT, una empresa de Microsoft. Después viene China. China ha entendido claramente que se necesita inteligencia artificial y están dispuestos a hacer lo que sea para no quedarse atrás en esta tecnología. Tienen 80. Reino Unido, 18. ¿Ya ven el salto? De 80 a 18. El Reino Unido no es parte de la Unión Europea. Hoy, esta mañana, me he ido a comprar una camisa y me ha llamado mucho la atención porque ponía tax free y decía, ahora también si es usted ciudadano del Reino Unido. Ha sido la primera vez que de alguna manera he interiorizado en el día a día Brexit. El tercer país es Corea del Sur, 12. La primera nación de la Unión Europea es Francia, en el puesto número 5, 10. Los franceses, de hecho, no lo hacen mal con inteligencia artificial, porque ellos tienen una gran tradición de ingenieros, Polytechnique, NORMSUB, de matemáticos, pero aún así piénsenlo de esta manera. Hay 52 millones de coreanos del sur, hay 64 millones de franceses, más o menos, con lo cual debería haber más modelos en Francia que en Corea del Sur, y aún así Francia está por detrás. Luego viene Hong Kong con 5, que en realidad los tendríamos que sumar a China. Alemania tiene 4. 4. Japón tiene 4. Finlandia 2. Y se acabó. ¿Ven ustedes a España ahí? ¿Ven ustedes a Italia? Ni está, ni se nos espera. Sora. Acaba de salir el nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI y esto es simplemente un pantallazo de su página. Y dice, países donde se puede utilizar Sora. Afganistán. Bajemos. Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Salomón, Somalia, Sudáfrica. No está España. De hecho, no está ningún país de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos una regulación de la inteligencia artificial que básicamente ha hecho que OpenAI haya decidido no sacar Sora, al menos por el momento, me imagino que eventualmente lo sacarán en Europa. Es decir, que en estos momentos el régimen de los talibanes en Afganistán tiene un marco de negocios más favorable a la inteligencia artificial que España. ¿Yo qué quieres que le diga? Ahí está el pantallazo. El problema de todo esto es que ya nos ha pasado. España y la historia contemporánea de España quedó profundamente marcada por nuestro fracaso en el crecimiento económico durante el siglo XIX. Hoy hablaba con Leandro Praus de la Escosura, que me decía, hombre, tampoco tienes que exagerar en exceso. Y es verdad, no fuimos Tanzania o no fuimos Marruecos durante el siglo XIX. Pero nos quedamos atrás. Y este atraso de la economía española significó que en primer lugar nos convirtiésemos en un país irrelevante. Piensen en la batalla de Trafalgar. ¿Por qué es la batalla de Trafalgar
interesante, porque España es en aquel momento todavía la segunda o la tercera marina de guerra más grande del mundo. En 1900, la Marina de Guerra española no existe. Estados Unidos elimina nuestra Marina de Guerra en una mañana, en 1898. Nos hemos convertido en un país irrelevante, que no le importa a nadie en 1900. Pero lo que es más grave, las enormes tensiones político-económicas que llevan a las guerras civiles que hay en España en el siglo XIX y a la guerra civil del siglo XX y a la violencia política que hemos tenido hasta hace nada, son consecuencia directa de nuestro fracaso en el crecimiento económico del siglo XIX. Fracasar desde el punto de vista económico tiene consecuencias reales de primera magnitud. Los estados cumplen dos papeles. El primero, la defensa; el segundo, el crecimiento económico. Si no puedes dar crecimiento económico a tus países, has fracasado como Estado. Y esto genera tensiones indudables. Si fracasamos en la revolución de la inteligencia artificial, el Estado en España, y aquí me refiero a las administraciones públicas, no a la Administración General del Estado, va a estar sujeta a unas tensiones brutales en las próximas décadas. ¿Terminará esto en violencia? Espero que no. Pero desde luego terminará en algo muy feo y muy desagradable. De hecho, nuestro sistema de partidos actuales es consecuencia directa de tal fracaso. En España ahora hay 4 partidos carlistas en el Congreso de los Diputados: Esquerra Republicana, Junts, PNV y Bildu. Simplemente que ahora los carlistas se han secularizado y en vez de llamarse carlistas, se llaman nacionalistas catalanes y vascos. Pero es el carlismo. Si uno ve dónde había soldados carlistas en el 38 y dónde se vota Bildu hoy, es lo mismo. ¿Por qué hay 4 partidos carlistas en el Congreso de los Diputados? Porque el Estado liberal español en el siglo XIX no puede liquidar el carlismo. Y la primera guerra carlista, en vez de acabar con una victoria aplastante del Estado liberal e imponer la unión constitucional, acaba con el abrazo de Vergara. Yo ya he llegado a la conclusión de que la persona más nefasta en la historia de España es Baldomero Espartero por aceptar el abrazo de Vergara. ¿Vale? Y estamos viendo hoy las consecuencias de todo esto. Pero si la situación fue compleja en el siglo XIX y nos llevó a 1000 males, ahora todo es mucho peor porque se multiplica por el colapso demográfico. Que, insisto, tenemos un colapso demográfico brutal. Estamos empezando a verlo, pero dentro de 10 años va a ser obvio a todo el mundo. Vale, antes de seguir, un inciso. Alguno me va a decir: hombre, tampoco pasa nada, pero aquí nos traemos inmigrantes y se acabó el problema. ¿Qué me está usted contando del colapso demográfico? Bueno, pues no. Y no por 3 motivos. El primero es que vivimos en un estado del bienestar. Un estado del bienestar consiste en la redistribución. El estado del bienestar coge dinero del 10% de arriba de la distribución de ingreso y se lo paga al 70% de abajo. Es de lo que va. Es decir, cada vez que nos cuentan un nuevo derecho social, simplemente esto a lo que se refiere es que vamos a imponer más a los ricos para darle más a los 70 de abajo. Los de entre el 71 y el 90 se quedan más o menos en cero, entre lo que pagan y lo que reciben. Vale. Esto quiere decir que cada vez que te traes a un inmigrante que está en el 70% de abajo de la distribución de ingreso, sales a perder. Estos son datos de los daneses que lo han computado con mucho cuidado. Verán ahí 4 líneas. Por cierto, otro gráfico hecho con ChatGPT. Verán 4 líneas. La primera es el azul oscuro. Eso es la contribución de un danés, de padres daneses, a las cuentas públicas. Y en el eje de las X ven la edad. Cuando uno tiene de 0 a aproximadamente 25 años, saca de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque recibes educación. Bueno, primero naces, con lo cual hay que pagar al médico y al hospital, y luego pues recibes 25 años, 24 años de educación.
Luego empiezas a envejecer, encuentras un trabajo, empiezas a pagar impuestos, empiezas a pagar cotizaciones sociales y te haces un contribuyente neto. Luego te jubilas y empiezas a sacar más de lo que pones. Entonces, ¿cuál es el valor de un danés al estado del bienestar danés, de un danés medio? Bueno, pues lo que uno tiene que hacer es calcular la cantidad negativa cuando eres joven, la cantidad negativa cuando eres viejo, la cantidad positiva cuando estás en la mitad y, si alguno sabe de finanzas, encontrar una especie de valor presente descontado con un tipo de interés sensato y te sale que el danés medio sale más o menos cero, cuesta más o menos cero al estado del bienestar danés, que es lo que se trata, porque tienes que tener las cuentas públicas en equilibrio. Luego ven el azulito un poco más claro. Estos son inmigrantes de Occidente. Esto es un alemán que, por el motivo que sea, se muda a Dinamarca. Este contribuye un poquito menos. Y la razón por la que contribuye un poquito menos es porque los inmigrantes, para bien o para mal, por muy alemanes que sean y muy bien integrados que estén, siempre se quedan un poquito por detrás de los nativos. Mire, yo llevo viviendo en Estados Unidos desde 1996 y, hombre, me va bastante bien y he ganado mucho dinero, pero si hubiese sido americano habría ganado todavía más. Bueno, sigue habiendo una serie de puertas que al final pues, no tienes abiertas del todo, simplemente porque hay veces en las que no puedes llamar a tu amigo del instituto o tu compañero de ICADE, que ahora es importante no sé dónde, y te echa una mano. Vale, pues esto también pasa en Dinamarca. La línea marroncita es inmigrantes no occidentales, básicamente de Asia. Y lo que ven es que ya no te sale a cuenta. Pagan un poquito de manera positiva, pero le pierdes muchísimo cuando son jóvenes o mayores. Y la última línea son los inmigrantes del norte de África y de Oriente Medio. Siempre salen a perder, independientemente de la edad que tengan. No tenemos datos similares de España públicos. La IRF puede calcular esto si quisiera. Estoy dispuesto a apostarme dinero con cualquiera de ustedes, que si esto lo hacemos bien, nos va a salir exactamente igual. Que cualquier inmigrante que nos traemos de África o de Oriente Medio nos sale a perder. Con lo cual, no solo no estamos solucionando el problema, lo estamos agravando. Dirán, hombre, es que esto es Dinamarca. Quizás en otros países es diferente. Los daneses tienen la mejor base de datos integrada del mundo, por eso son los mejores datos que hay. Pero resulta que gente en la OCDE y en el Instituto Cato han intentado más o menos hacer lo mismo. Esto es un artículo que sacó John Bourne Murdoch, que es un corresponsal del Financial Times, es bastante amiguete mío, y te saca en distintos países la contribución neta relativa de un inmigrante con respecto de un nativo. Por encima de 1 es que te sale a ganar, por debajo es que te sale a perder. Y lo que ves ahí es que en Bélgica te sale a perder, en Francia te sale a perder, en los Países Bajos te sale a perder, en Suecia te sale a perder, en Estados Unidos te sale a perder. Los únicos países donde te sale a ganar son los países anglosajones, que tienen un estado del bienestar mucho menos desarrollado que el nuestro y donde además han sesgado la inmigración hacia gente de mucho nivel educativo. De hecho, yo creo que si estos números los hiciésemos hasta más recientemente, probablemente ahora tanto en el Reino Unido como en Irlanda les saldría a perder, porque la calidad de su inmigración ha cambiado. Bueno, en primer lugar, los inmigrantes son un mal negocio, a menos que te vengan en el 10% de arriba de la distribución. Un tipo que te viene con un doctorado es fantástico. Un tipo que te viene con educación media es una idea horrorosa. Segundo, porque los inmigrantes te generan en el corto plazo un flujo de caja positivo. ¿Vale? Esto es la tontería esa que leemos en los periódicos y en 1000 papers de economía absolutamente mediocres de es que yo he calculado que los inmigrantes llegan y fíjate lo que te ayudan a las cuentas públicas. No, te ayudan hoy. ¿Pero qué creen? ¿Que al inmigrante de Marruecos que nos ha venido ahora y nos está pagando cotizaciones sociales no va a haberle que pagar una pensión cuando tenga 70 años? Nos ha fastidiado que hay que pagar una pensión y habrá que pagar una sanidad pública. Pero el problema es que como te entra el flujo de caja ahora, es una especie de chute de cocaína
a las cuentas públicas que nos permite olvidarnos del problema. Como a los políticos lo único que les importa es llegar a la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes, bueno, pues te ha llegado un inmigrante, te genera flujo de caja por el mes de enero y ya en febrero Dios dirá. Y tercero, porque para mantener la población que necesitaríamos mantener, el flujo de inmigrantes que necesitamos es tal que los españoles nos convertiríamos en minoría en España. ¿Vale? El año pasado nos llegaron unos 600.000 inmigrantes. Es el 1 y pico por ciento de la población. Si esto lo hace uno por 50 años... el otro día leía un periodista bastante famoso en un medio digital, decía, es que no es un flujo muy grande, es el 1,5. Y decía, pero Dios mío, pero este señor ¿cómo está pensando? Coge un 1,5% por 50 años y es el 75% de la base actual. Piénselo de esta manera. Mire, yo no soy catalán, yo no hablo una palabra de catalán, y la verdad es que el futuro del catalán, a nivel personal, pues no me importa. Esto no se lo tomen mal los catalanes, ¿no? No es una cosa que pues simplemente no me afecta, eso es lo que quiero decir. Pero imagínense por un segundo que yo fuera un hablante nativo de catalán. Yo soy un señor que nació en la provincia de Gerona. Claro, resulta que en Cataluña en estos momentos, como el 35-38% de los niños nacen de madres no nacidas en España. Ninguno de estos niños va a hablar catalán. Aprenderán catalán en el colegio, pero ninguno va a hablar catalán en la vida diaria. Por cierto, este número ha pasado de ser prácticamente cero hace 30 años a 38% y sigue creciendo. Muy bien. Del 62% de niños, en Gerona es el 50%, del 62% de niños de madres nacidas en España, aproximadamente la mitad, algo más de la mitad, el 55% hablan castellano, el 45% hablan catalán. Es decir, en el 2023, solo algo menos de un tercio de los niños nacidos en Cataluña vienen de una familia catalanoparlante. Esto lleva a un nivel que simplemente significa que el catalán se extinguirá. Se extinguirá en el 2060. Se hablará en el colegio, igual que en Irlanda se aprende gaélico. El otro día estaba con un amigo irlandés en Johns Hopkins University y estábamos hablando de este tema y decía, no, yo sí aprendí gaélico en el colegio, pues la verdad es que desde que salí del instituto no lo he utilizado una sola vez. Hasta el mismo Otegi el otro día salió por la tele diciendo que el futuro del euskera depende brutalmente del tema de la inmigración. Hombre, yo normalmente, como se puede imaginar, Otegi no está arriba de mi lista de querencias, pero en esto tiene razón. Si a uno le importa que sobreviva el euskera, con un 1,5% de inmigración anual, el euskera no va a sobrevivir. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues la verdad es que por una parte es muy sencillo, porque sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero por otra parte es muy difícil porque la estructura económico-política de España hace que sea muy difícil que esto ocurra. Necesitamos lo que en otras situaciones se ha llamado una gran estrategia, o si prefieren, de una manera ligeramente distinta, una estrategia multidimensional. Di una charla en octubre de 2020 sobre este tema. Es una charla que me gustó bastante, pero como fue en internet debido a la COVID, pues quizás tuvo menos impacto que otras charlas. Y escribí una serie de 7 artículos en El Confidencial, están todos en abierto y los pueden ver, donde intenté enumerar muchas de esas ideas en detalle. Vale. ¿Y en qué consiste esta estrategia multidimensional? 5 cosas, ¿vale? Para que nos quepan en una mano. 1. Incrementar de manera drástica la natalidad en España. Si me dijese alguien, Jesús, tienes 30 minutos para hablar con el próximo presidente del gobierno de España y te va a hacer caso, ni los voy a tener ni me va a hacer caso, da igual, pero bueno, si los tuviese y me fuera a hacer caso, ¿de qué hablarías? Solo de natalidad. Miren, a mí me sigue importando muchísimo la política monetaria. Me sigue importando muchísimo la política fiscal. Me sigue importando muchísimo la política regulatoria. Pero el colapso demográfico es un cáncer. Y la política monetaria es un catarro. Entonces, si tú me vienes al médico
y me dices, mira, es que resulta que tengo un cáncer en un estadio muy avanzado, de esto es lo que tenemos que hablar. Y me dicen, oye, es que además tengo la tensión alta. Bueno, pues ya nos preocuparemos de eso. ¿Vale? Esto no quiere decir que uno no tenga que cuidar de la tensión, pero es que no es el problema ahora. El problema es que España como nación no puede sobrevivir con una tasa de fertilidad del 1,2 porque vamos a la extinción. Es un problema existencial. Y toda la política económica de España tiene que estar reorientada a incrementar nuestra tasa de fecundidad al menos a 1,8. Hombre, me encantaría llegar a 2,1, que es la tasa de reemplazo, pero sé que va a ser prácticamente imposible. Cualquier avance por encima de 1,2 va a tener una tasa de retorno absolutamente increíble. He escrito 4 artículos en El Confidencial sobre este tema. Di recientemente una entrevista con Alice Evans, está en un podcast, pongan Alice Evans, Fernández Villaverde, la encontrarán. Hablé mucho sobre este tema. Es el tema del siglo XXI, el colapso demográfico. Muy bien. Segundo, cosa que tenemos que hacer, tenemos que incrementar la capacidad de nuestras administraciones públicas. No podemos vivir en un país en el que llega una inundación y no sabemos reaccionar ante esta inundación. No podemos vivir en un país como cuando nos llegó COVID, donde España era el único país que no colgaba los datos de COVID en un formato que se pudiese analizar por los investigadores. Cualquiera que trate con las administraciones públicas españolas por más de 15 minutos sabe que la respuesta lógica después de este trato es el harakiri. Y esto no puede ser así. No podemos tener unas administraciones públicas que no funcionen. Necesitamos un Estado. Y de nuevo aquí Estado me refiero a todas las administraciones públicas, desde la Administración General del Estado hasta el Ayuntamiento de Ribadesella, que funcionen. Hubo un debate aquí también en este foro en enero del 2021, donde hablamos mucho de estos temas, y en la serie de 7 artículos en El Confidencial también hablé mucho sobre los detalles. Sé que en estos momentos estoy hablando a un nivel muy alto, pero dado la limitación de tiempo, mi mujer, que está aquí sentada en primera línea, sabe que cuando me pregunta cosas, algunas veces respondo por 7 horas, pero ninguno de ustedes quiere estar aquí sentado por 7 horas. Les podría dar muchos más detalles, créanme, están escritos. Tercero, tenemos que adaptarnos a la nueva situación geopolítica. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Fíjense, Netanyahu ha derrotado militarmente a Hamas, ha derrotado militarmente a Hezbollah y se ha librado de Al-Assad. Todo en un año. El mundo ha cambiado. ¿Vale? Y tenemos que responder a ello. Tenemos que responder a ello porque España depende crucialmente del comercio internacional y, como verán en un momento, además de nuestras importaciones de energía. Y seguimos viviendo en un buenismo ridículo. Creo que de todos los tuits ridículos que he visto en mi vida, el otro día el más ridículo que vi decía: si España utilizase todo el dinero de defensa en pensiones, tendríamos las mejores pensiones del mundo. Bueno, en primer lugar, esta persona no entiende lo que nos gastamos en defensa y lo que nos gastamos en pensiones, pero segundo, ¿cómo puedes pensar que en el 2024 puedes vivir en un mundo sin defensa? ¿Pero qué mundo de yuppie vive buena parte de los españoles? De esto hablé mucho en octubre del 2017 y en septiembre del 2018. Vean las charlas. Pero en una de ellas, además, dije que íbamos a tener un problemón con Putin. Y lo tuvimos. Y dije que la política exterior de Estados Unidos iba a cambiar de manera dramática, independientemente del presidente fuera republicano o demócrata. Y cambió. Yo de verdad no creo que tenga una capacidad de análisis o de predicción mejor que la media. Simplemente pues leo el periódico. Aparentemente en España esto no se hace en exceso. Hay que reformar nuestra economía. Y de esto hablé en 2014, la primera vez que vine aquí, en 2015, en 2016. Y necesitamos una energía abundante, barata y estable. Este tema de la energía es nuevo y verán en un momento, cuando llega esa transparencia, por qué es tan importante. Bueno, dadas las limitaciones de tiempo, hoy me centraré de nuevo en el crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy economista y es de lo que sé de verdad.
Y además, porque esta mañana Luis Garicano, Tano Santos y yo hemos escrito un artículo en El Confidencial que, lamentablemente, por un error, parece ser que ha salido detrás de una barrera de pago, debía haber salido en abierto, hemos llamado un manifiesto por el crecimiento. La única salida que tenemos a nuestros dilemas de colapso demográfico, de envejecimiento, de situación geoeconómica y geopolítica muy complicada, es crecer. Y además es crecer teniendo en cuenta que la revolución de la inteligencia artificial nos va a permitir crecer mucho por 20 o 30 años. Es decir, tenemos delante de nosotros una oportunidad increíble, fantástica, de crecer al 4% por 20 años, como crecíamos en los años 60. Y lo que no podemos hacer es desperdiciar esta oportunidad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, confiar en el mercado. Porque sabemos que los únicos países que crecen son los países que confían en el mercado. Cuando España ha confiado en el mercado, ha crecido mucho. Cuando España no ha confiado en el mercado, se ha quedado estancada. Basado en la iniciativa privada, en la iniciativa empresarial y en el mérito. Una de las cosas más raras que yo me he encontrado en los últimos 5 o 6 años es cómo la idea de mérito individual y de esfuerzo ha empezado a no ser aceptada universalmente. Realmente algo que no entiendo. Bueno. Acerca o cómo podemos estructurar esta estrategia de crecimiento económico. 8 cosas, que ya he repetido 1000 veces. Si es que soy como un disco rayado, siempre cuento lo mismo. ¿Vale? Pero quizás, no sé, de contarlo tantas veces, lo mismo a alguno le entra. Primero y fundamental, flexibilizar el mercado laboral. No podemos tener la regulación laboral que tenemos. Hemos sacado a Franco del Valle de los Caídos, pero sigue estando en el Estatuto de los Trabajadores. No hay político en España que defienda con mayor fervor la herencia franquista que Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz está 100% convencida del falangismo que estructura nuestro sistema de relaciones laborales. ¿Vale? Antes les comentaba que lo curioso de los partidos de izquierda actuales en España es que han decidido darles a los catalanes una de las grandes aspiraciones del carlismo, que era el cupo. Entonces, básicamente lo que tenemos un gobierno de progreso que cree en el falangismo, en las relaciones laborales, y en el carlismo, en la estructura fiscal de España. Los que lo llaman de progreso sabrán qué significa progreso. Segundo, necesitamos mercados de capitales eficientes. No hay nada más importante en una economía moderna que llevar los recursos a donde se necesitan. Penn es la universidad del mundo que tiene el mayor número de antiguos estudiantes que son multimillonarios. Wharton. Y yo he tenido la suerte de comer con muchos de ellos y de haber sido relativamente amigo de varios de ellos. Delante de mi nombre, de mi título, sale uno de ellos. Son gente inteligentísima. ¿Vale? Gente que se ha dedicado al mundo de los negocios, pero que si se hubiesen dedicado a cualquier cosa en la vida, habrían sido los mejores. Y son gente que tienen dinero de verdad. No el dinero de España, no es por meterme aquí con nadie, pero son gente que tiene dinero de verdad. Vale. Cumplen una labor fundamental. Son los que aseguran que los enormes recursos de capital que existen en Estados Unidos se acumulen y vayan a donde tienen que ir. ¿Cuál es un problema fundamental de la economía española? No hay dinero. No hay dinero. Tú vas a un roadshow en Estados Unidos, es una de esas cosas que hace cuando estás intentando levantar dinero para una empresa, y tú sacas 200, 300 millones, a poco que la idea sea medianamente decente, en un momento. Levantar 300 o 400 millones en España es dificilísimo. En España no hay dinero. Necesitamos mercados de capitales que permitan la acumulación. La acumulación es buena. Tenemos que regular ex post, no ex ante. ¿A qué me refiero con esto? La Unión Europea ha decidido, esto por supuesto me imagino que lo habrán visto muchos de ustedes en internet, que nuestros objetivos
yo la verdad es que no había apreciado esto de la botella, porque no había estado en Europa en bastantes meses, pero estaba en Estocolmo el otro día intentando abrir la botella y es que me desesperó. Llevo una semana desesperado intentando beber una Coca-Cola. Bueno, pues hemos decidido que en Europa nuestros objetivos es que sea imposible beber una botella de agua, mientras que en Estados Unidos eso es lo que hacen. ¿Vale? SpaceX ha cambiado radicalmente la industria aeroespacial. ¿Y por qué? Bueno, pues un buen motivo es que en España y en Europa en general regulamos antes de que pase nada. España no tiene industria de la inteligencia artificial que merezca la pena hablar mucho de ella. Un par de empresitas de poca monta. Pero tenemos una agencia española de regulación de la inteligencia artificial. Con un palacete ahí en La Coruña, 300 empleados, 11 departamentos. Y hemos pasado a nivel europeo una regulación de inteligencia artificial absolutamente surrealista. Por ejemplo, si yo quisiera montar... El otro día estaba hablando con una economista coreana, de Corea del Sur, y me comentaba que en Corea del Sur, este año que empieza, es decir, ahora sería en septiembre, ya el año académico que viene, van a tener libros de texto generados por inteligencia artificial, que el contenido del libro de texto es el mismo, pero que el programa entiende cómo adaptar el contenido a cada niño. Pues hay gente que le viene mejor, por ejemplo, cuando le explicas un tema, que te lo pongan en contexto histórico y cómo se ha ido desarrollando, y gente que prefiere que le cuentes directamente la idea y luego le cuentes el origen histórico. Y no es ni mejor ni peor, diferentes maneras de pensar acerca del mundo. Bueno, pues resulta que esto, hacerlo en España, sería prácticamente imposible. Porque la cantidad de informes regulatorios que necesito sacar para tener una empresa de libros de texto basados en inteligencia artificial, básicamente me mata el negocio. Me mata el negocio. Estamos tan preocupados de que pueda haber algo negativo de la nueva tecnología que matamos la nueva tecnología. Miren, si el motor de vapor se inventase hoy, la Unión Europea lo prohibiría. Contamina, explota de vez en cuando y además no está inventado por actores europeos. Y entonces tendríamos la Agencia Europea de Motores de Vapor, que básicamente haría imposible tener motores de vapor y estaríamos todos con el caballo. Hay que eliminar 1000 trabas administrativas y regulatorias. Como decía antes, el marco de los negocios en España y en Europa en general hace todo un orden de magnitud más difícil. 5 es nuevo. Esto es una idea que me ha convencido Luis Garicano recientemente de su importancia, que es reducir los costes de reestructuración para las empresas en dificultades. Mire, cuando uno empieza con un negocio, algunas veces le va bien, algunas veces le va mal. Y nunca se sabe. Por eso es difícil llevar un negocio. Pero la clave es estar en una situación en la cual, si las cosas te van mal, poder cerrar la empresa de una manera, a un coste razonable y seguir y hacer cosas diferentes. ¿Qué le está pasando a la Volkswagen? La Volkswagen no está haciendo buenos coches eléctricos. Pero es que no pueden cerrar sus fábricas y reestructurarlas de la noche a la mañana porque, básicamente, el comité de empresa de los sindicatos no les deja. Te quedas anclado en malas ideas y no te puedes reestructurar. Construir. Necesitamos ladrillo. En España hemos pasado de hacer ladrillo como locos en el 2005 y la burbuja inmobiliaria a no hemos vuelto a construir casas. Pero claro, te están viniendo una cantidad de extranjeros tremenda. ¿Qué puedes hacer? Tienes que incrementar la oferta. Si el año pasado en España hubo unos 300.000 nuevos hogares y solo se construyeron 60.000 viviendas nuevas, pues tienes 240.000 hogares buscando una vivienda que te presiona la demanda de vivienda hacia arriba. ¿Cómo no va a estar el precio de la vivienda disparado? Hay que construir y construir muchísimo. ¿Vale? Y esto no se entiende. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me dejó más de piedra es el otro día Feijóo dice que hay que dar 12.000 euros de desgravación a los que se compren una vivienda, para que sea más fácil. Yo, pero señor, usted sabe economía, introducción a la economía. Los que no sepan introducción a la economía no se preocupen. Si tú tienes un problema así, de una oferta y una demanda, e incrementas la demanda, te sube el precio. Joder, hasta Juan Bravo tendría que poder entender esto. Bueno. El tipo más inútil que he visto en mi vida. Bueno, el sistema educativo. Miren, esto
Lo conté el año pasado, lo conté en enero en Stanford y no me creía la gente. Mira, esto es divertidísimo. Resulta que la OCDE ha hecho un estudio en lo que le buscan a la gente, le piden a la gente básicamente test de sus habilidades cognitivas. Y una de ellas es la capacidad lectora. Le doy un artículo y su capacidad de entender este artículo. En verde es los puntos, la nota media de la gente que tiene un título universitario. Y en azul es la nota media de la gente que solo tiene la educación secundaria. Bueno, resulta, si ven ustedes ahí, que un sueco con educación secundaria tiene más capacidad lectora que un español con un grado. Claramente nuestra universidad no está funcionando. No está funcionando de una manera absolutamente brutal. Y esto hay que resolverlo. No estoy pidiendo aquí que estemos generando al próximo Einstein o al próximo Richard Feynman. Estoy simplemente pidiendo que el sistema educativo genere gente que le des un texto y lo pueda entender. La verdad es que, viendo los comentarios que me dejan muy a menudo en mis artículos del Confidencial, soy consciente que el nivel de comprensión lectora de los españoles es bajo. Y, finalmente, tenemos que reestructurar de manera radical nuestra política de inmigración. No nos podemos traer un solo inmigrante sin grado universitario más. Solo nos podemos traer inmigrantes que aporten a las cuentas públicas. Pues es muy malo para el pobre inmigrante que pues, no puede tenerlo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene que preocuparse de lo suyo y yo me tengo que preocupar de lo mío. Entonces España tiene que tomar cerrazón total y absoluto a la inmigración no cualificada. Y esto no es que sea legal o ilegal, no tiene nada que ver, me da exactamente igual. No nos podemos traer un solo inmigrante no cualificado más. Energía, y ya acabo. Resulta que por primera vez en mucho tiempo la relación entre la energía y el PIB y el crecimiento económico está cambiando. Miren, utilizábamos mucha energía en los años 70 porque necesitabas hacer acero, ¿no? Te ibas allá a Avilés, tenían la siderurgia de Avilés y aquello necesitaba una cantidad brutal de energía. Bueno, pues nos transformamos a una economía de servicios que utiliza mucho menos energía. Pero esto resulta que cambia en 2018 con la revolución de la inteligencia artificial. ¿Qué necesita ChatGPT para correr? Una cantidad espectacular de electricidad. Con lo cual, la capacidad que tengamos de generar electricidad barata, fiable, va a ser la clave de si te puedes o no subir al carro de la inteligencia artificial. Y aquí, pocas políticas económicas más frívolas ha habido que la locura que tuvo Alemania, acuérdense de cómo me metí antes con Angela Merkel, de cerrar sus nucleares en 2011. ¿Vale? Bueno, pues resulta que esto es una de las pocas cosas donde nos va bien. Que España está vacía y hace sol. Con lo cual hay terreno, todo el del mundo, para poner placas solares. Básicamente lo que tenemos que hacer, los monegros, tiene que ser todo una factoría solar gigantesca para generar electricidad. Esto supone cambios regulatorios, esto supone que olvidarte de informes de impacto ambiental chorras. Esto supone que si hay que meter una línea de alta tensión, se mete una línea de alta tensión. Pero hay que generar electricidad barata y parte de ello, además, es mantener las nucleares. No podemos cerrar las nucleares por salir bien en un telediario a las 9 de la noche. ¿Tenemos que resistir los cantos de sirena de la política industrial? Muy rápidamente, porque me estoy yendo de tiempo. No, la política industrial no funciona, no ha funcionado nunca y no va a funcionar. Hay un par de ejemplos en Corea donde funciona. Ahora se ha puesto muy de moda, de nuevo, veo muchísima gente en España diciendo pero es que Estados Unidos ha aprobado la Inflation Reduction Act de 2022. Bueno, esto ha sido un enorme despilfarro de recursos, ha sido una estupidez. Espero que la nueva administración la elimine. ¿Vale? La Inflation Reduction Act significó, entre otras cosas, que me han dado $7.500 para comprarme un Tesla. Pues mira, yo no necesitaba ese subsidio, ¿vale? Es un despilfarro de dinero. Y la evidencia que tenemos es que la política industrial china no funciona. Si quiere, luego se lo cuento en detalle. Pero lo que es más grave, ¿cómo nos creemos que las administraciones públicas españolas van a poder tener una política industrial eficiente
cuando la consejera de Interior de Valencia nos dice que no sabe que los móviles se puede enviar un aviso de emergencia. ¿Se creen ustedes que ese mismo partido político, si llega al gobierno, va a ser capaz de decidir nuestros sectores estratégicos de importancia? Acabo. Las cosas van mal. Y lo más probable es que empeoren. Tenemos una pequeña ventana de oportunidad que se nos va cerrando. Cada vez que vengo aquí, cada año que vengo, lo insisto, cada vez la ventana es más pequeña. Pero tenemos la enorme ventaja de la inteligencia artificial y de invertir en la nueva revolución tecnológica y nos puede sacar de este embrollo. Pero lo triste, como decía antes, es que lo más probable es que nos pasemos todo el 2025 hablando del cupo carlista. Gracias.